neurología. Vamos a recibir al doctor Claudio Santamaría. Hay un tema que preocupa y mucho, que es el ACV, pero tiene este auspicio. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Sebastián? Mirá, lo que acabas de decir es muy importante porque el ACV en la Argentina, que es el accidente cerebrovascular, hay uno cada 4 minutos. Un argentino tiene un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Lo que dure este programa, varios argentinos van a tener un ACV y es importante saber de qué ocurre, cuáles son los síntomas y también lo más importante, cómo poder prevenirlo. Muy bien. Partamos de la base, vamos a explicar qué es el ACV. El ACV es un accidente cerebrovascular. Yo te traje para que puedas ver un cerebro y un corte de una cabeza. Las arterias que irrigan al cerebro, estas que estás viendo, pueden tener dos tipos de accidentes. O se pueden tapar por un trombo, lo que llamamos un coágulo, o pueden explotar un aneurisma. Te voy a mostrar los dos. Suponete que haga un corte de una arteria y esto es un coágulo. Puede ser un coágulo de sangre o puede ser una placa de colesterol que va tapando la arteria cuando comemos, por ejemplo, excesos de grasa. Esos son el 80 al 90% de los accidentes cerebrovasculares. Un coágulo o una placa de grasa, o lo que llamamos ateroma, puede tapar la arteria y de esa manera produce el accidente cerebrovascular. Y hay un pequeño, un 10%, que la arteria tiene una deformidad. Esto que estoy haciendo acá es como un globito, ahora lo vamos a ver mejor ampliado en pantalla, y ese globito, esa arteria que va latiendo, va creciendo y explota. Esto lo llamamos aneurisma, es una malformación de la arteria desde que nacemos, y eso produce, cuando explota, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Esas son las dos causas de los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque si la arteria se tapa, esto que te mostraba con el coágulo, hoy tenemos medicamentos, sustancias que pueden disolverlo, viste, como un Pac-Man que se lo puede comer, sí, si vamos dentro de las 2 o 3 horas. Por eso, ahora que vamos a recordar los síntomas, es importante ir al médico cuando uno tiene estos síntomas que vamos a remarcar, porque podemos disolver el coágulo, la sangre vuelve a pasar y el cerebro no sufre lo que llamamos un infarto y se muere, si no da síntomas en el cuerpo muy importantes. Claro. Entonces, esto es lo que sucede en el cerebro. Esto es para ampliarlo y para ver lo que hay dentro de la cabeza, lo que sucede con, por ejemplo, algunos tipos de alimentos y con algún tipo de vida, la vida sedentaria, por ejemplo. ¿Influye, por ejemplo, el hecho de fumar? Sí, mira, esto que vos estás hablando, que es muy importante, Sebastián, son los factores de riesgo. Sabemos que la gente que fuma, que toma alcohol en exceso, que hace vida sedentaria, que consume grasa de más o está con sobrepeso, son factores que predisponen. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial, eso hace que se rompan los aneurismas, estas dilataciones de las arterias, y producen desprendimientos de placas de ateromas que tenemos en el cuerpo porque las arterias se van endureciendo por la falta de actividad física, por el cigarrillo, por el exceso de comida que tenemos, y eso se desprende e impacta en alguna de las arterias del cerebro y de esa manera se produce un ACV. Le ha pasado a algunos famosos que ahora vamos a recordar. ¿Te acordás? A veces, ¿cómo uno puede darse cuenta? Si usted está en la casa o Sebastián, está con un amigo, hay 3 síntomas muy importantes. Si alguien tiene una pérdida de la cara que vos ves que le decís silbe, por ejemplo, o sonría, y la cara le queda arrugada, eso quiere decir que tiene un ACV. Si alguien está mirando la televisión y ve la mitad de la televisión, o ve una parte como que se apaga, está sufriendo un ACV. O te vas a sentar y te caes, o se te cae un vaso, o perdés la fuerza abruptamente. Cualquier pérdida de fuerza, estos 3 síntomas, un trastorno para hablar, un trastorno para ver, o una impotencia funcional, o sea, que un músculo no te responda bien, podés estar sufriendo un ACV. Cuando, por ejemplo, se siente un cosquilleo, ¿este es un principio de uno de los síntomas? Podría ser. Lo que vos podrías ver cuando tenés un hormigueo
que puede ser una pérdida funcional. También no hay que asustarse a veces un hormigueo, viste que si vos dormís sobre un brazo se te puede adormecer luego, o a veces una posición. Ahora, si el síntoma continúa y se va acentuando, es muy importante saber que tengo que concurrir al médico para que me hagan estudios y poder comprobar si tengo o no un accidente. Sí, hay distintos tipos de ACV. Hay algunos que son más profundos, por llamarlo así, más severos y que tienen algún tipo de secuencia y de secuela. Vamos, por ejemplo, a recorrer algunos de los casos famosos que han conmovido por su gravedad. Uno de ellos es el de Verónica Perdomo, una joven que pertenecía al mundo del espectáculo, actriz, que sufrió una ACV y fue muy grave la consecuencia, doctor. Sí, mira, esto que decís es muy importante. Marido que tenía en ese momento, porque ella estaba mirando la televisión y de pronto vio que la televisión empezó a ver la mitad. Su marido había leído los días anteriores en una revista, en Selecciones, cuáles eran los síntomas del ACV y de esa manera lo que logró es darse cuenta que tenía y ella la llevaron rápidamente al hospital, que la causa de ella fue el consumo, que fue una de las causas que nos dijimos de riesgo, de anticonceptivo. La sangre se le puso más espesa y se le tapó una arteria y de esa manera tuvo una ACV que lo obligó a estar en coma, muy importante. Sí. Ahora, con esto que dijo, básico, a ver si lo podemos repasar. ¿El tema de los anticonceptivos tiene que ver con una predisposición del organismo? Sí, en este caso hoy mejoramos los anticonceptivos y ya no producen tantos problemas de lípidos en la sangre y espesamiento porque hemos bajado la dosis de hormonas. En el caso de ella. Sí. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Verónica Perdomo. Vamos a compartir cómo fue la consecuencia, es decir, cómo tuvo que volver a hablar nuevamente. Así le enseñaban a Vero. Bueno, te voy a mostrar unas láminas que tenés que describir con la mayor cantidad de datos posibles y armando oraciones. A ver, hay un señor con dos bebés, con el papá o el abuelo, en el mar. Están saliendo del mar, hay más gente, hay dos señoras, no, tres Perfecto. señoras. ¿Te parece qué es él de ellos? Y me parece que es o el papá o el abuelo. Abuelo, O, bueno, es materno, es el padre. Son muy parecidos ellos. sí, parece que son, no sé, Mellizos. 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 Ahora la escribimos y mellizos y te va a salir mucho mejor. Bien, entonces No más y vemos otro. Esto, Sebastián, que estamos viendo tiene que ver con, según la parte del cerebro que se ve afectado, es el trastorno que tiene. Verónica había perdido la capacidad de hablar, había perdido la capacidad de reconocer, por eso le están mostrando imágenes y está aprendiendo otra vez nuevamente a hablar, una cosa bastante dificultosa porque tiene que hacerse con zonas aledañas al cerebro no dañada para recuperar. Por eso es importante saber que según qué arteria se tapó del cerebro, es qué trastorno importante te va a traer. Ella estuvo más de un mes en coma, Sí. ¿te acordás? Y la verdad que logró recuperarse bastante bien. Sí, y una cosa conmovedora que contaba y lo que le costó a ella en un primer momento también retener esfínteres, porque fue como un empezar de nuevo en todo aspecto, ¿no? Tuvo que usar mucho tiempo pañales, quedó afectada la vía que regula la micción y la defecación y bastante complejo. La verdad que ella es un ejemplo bastante bueno. El ACV produce gran mortalidad y una gran cantidad de discapacitados. Por eso es muy importante que uno concurra con estos síntomas que estamos contando, muy importante en estas primeras 2 o 3 horas. Si alguien tiene un dolor muy fuerte de cabeza o un malestar y se va a dormir, por ejemplo, el coágulo se instala, la arteria se tapa totalmente y de esa manera el daño es peor. Cuanto antes vaya al médico, cuanto antes se haga el diagnóstico, más rápida la recuperación. Cuanto más se tardan, más secuelas quedan, Sebastián. Muy bien, ahí el caso de Verónica Perdomo, por citar algunos casos de famosos. Y estamos reconociendo en el cerebro que trajo el doctor Santamaría, en qué lugar, cómo es la prevención, cuáles son los síntomas. Uno de los casos en donde tenemos que hablar de 2 episodios es el de Carlín Calvo, muy querido,
no sé si nos está viendo porque es un seguidor del programa. Carlín, lo queremos mucho. Ahí lo estamos viendo en esta última etapa, ¿no? Esto que decís, Sebastián, es muy importante, porque las personas que tienen una ACV, si no corrigen los factores de riesgo, es bastante común que vuelva a repetir. A veces uno tiene una ACV y no vuelve a repetir. En el caso de Carlín y en un gran número de pacientes, los ACV por los factores predisponentes se vuelven a repetir, y a veces las secuelas son mucho más graves. ¿Te acordás que él se había recuperado, estaba haciendo una obra de teatro, volvió a tener otro en el trabajo y las secuelas que tuvo fueron muy importantes, y ahora está también en plan de recuperación? En este caso, el de Carlín, ¿qué pudo fallar para repetir algún episodio? ¿O es algo también que naturalmente se puede dar? Mira, ahí el factor más importante es que él tenía hipertensión, también tenía antecedentes de tabaquismo. También hay otros factores, no es el caso de Carlín, que tiene que ver mucho con el alcohol y también con las drogas. Hoy vemos muchos chicos muy jóvenes que por uso sobre todo de cocaína o paco tienen accidentes cerebrovasculares por dos mecanismos. Uno, porque la arteria se contrae con la cocaína, que es un potente vasoconstrictor, y también porque desprende coágulos al producir infartos a nivel cardíaco, desprende coágulos y se infarta. Estamos viendo bastantes casos de accidentes cerebrovasculares en jóvenes por uso de drogas, que es otra de las causas importantes que estamos mencionando para poder prevenir, junto con el sedentarismo y el tema de la hipertensión, que dan muchos ACV en la Argentina. Recordemos, 1 cada 4 minutos. Bueno, ahí estamos recorriendo y le mandamos un saludo muy grande a Carlín Calvo, que se recupere y prontito, que lo queremos mucho. Otro caso de los más conocidos y emblemáticos fue el de Gustavo Cerati, que estuvo unos cuantos años inclusive después del episodio internado, en recuperación, y nunca más pudo lograr la recuperación, doctor. Ahí, en el caso de Gustavo Cerati, es muy importante que vos traigas este caso, Sebastián, porque cuando él tiene ese dolor muy fuerte de cabeza y ese mareo, ese trastorno durante un recital, lo llevan a la clínica y le dan el alta y vuelve a su habitación, al hotel donde estaba. Ahí le da un segundo ACV y le produce un ACV tan importante donde él pierde gran parte de uno de los dos hemisferios del cerebro. Yo acá te voy a mostrar así dividido el hemisferio derecho y el izquierdo. Él tuvo un accidente vascular tan grande que tomó la arteria cerebral y casi le desapareció. Y le quedó la parte de abajo, esto que ustedes están viendo en la pantalla, esto de acá, que es el bulbo raquídeo. Por eso estuvo en coma. ¿Te acordás que él estuvo con respiración mucho tiempo internado hasta que finalmente falleció? Porque de acá se maneja la respiración y el sistema cardiovascular, el latido cardíaco. Él perdió la conciencia en los hemisferios cerebrales y le quedó lo que regula el corazón y el pulmón. Por eso estuvo en coma mucho tiempo hasta que finalmente falleció lamentablemente Gustavo Cerati a causa de ese ACV tan grande que tuvo durante una gira en un recital. O sea, podemos hablar de un caso de mala praxis, porque si lo dejaron que se vaya a su habitación, estaba de gira en Venezuela, cuando hubiera sido mejor que permanezca en la clínica, por eso le dio el segundo episodio. Estamos hablando de una mala atención en un primer momento. Ahí lo que los médicos lo atendieron, y cuando hicieron el estudio retrospectivo con la historia clínica, los síntomas que él tenía no era para darle el alta. Él se volvió a la habitación y el cuadro se complicó. Siempre nos quedó la duda si hubiese estado en otro lugar o mejor atendido, qué posibilidades había tenido de salir de ese segundo ACV o que no se produjera por el tema de esta complicación, porque él fue atendido, lo llevaron después del recital, y incluso se suspendió, y cuando volvió al hotel le dio un segundo, que fue el finalmente que lo postró en ese cuadro tan terrible con el cual estuvo mucho tiempo en coma hasta que finalmente falleció. Recién mostraba el cerebro, doctor. O sea, le desaparecieron los dos hemisferios. Es así como usted dijo, literal, desaparecieron. Al taparse la arteria cerebral, gran parte, yo llegué a ver una resonancia y una tomografía, que son los dos estudios diagnósticos que se hacen para ver cuál es la magnitud, y la verdad que lo que se veía es que había desaparecido gran parte de estos hemisferios, que es lo que controla todo lo que somos, todo lo que sentimos. Todo el manejo de nuestro cuerpo está en el cerebro, así como hoy hablamos de una computadora, de un disco rígido, de un CPU.
todo lo que nosotros somos, el manejo de la respiración, del corazón, del caminar, todo está en las neuronas de este cerebro. Gran parte de estos hemisferios, en el caso de Gustavo, se destruyeron porque la arteria principal se tapó y quedó la parte inferior. Por eso su corazón le seguía latiendo y podía seguir respirando, y eso le condujo a un coma de muchos años hasta que finalmente le produjo la muerte, las complicaciones de este coma que tenía. O sea, es irreversible un cuadro de esta naturaleza. Cuando tiene tal magnitud de gravedad, por eso te decía que cuando alguien tiene estos síntomas en la cara, en el habla, en el trastorno motor, las primeras 2 o 3 horas son vitales, porque por más que se tapó la arteria, le puedo dar un medicamento para destruir ese coágulo, se restablece la circulación y el daño se minimiza o desaparece. Pasamos a otro caso que tiene que ver con la hija famosa de María Valenzuela, Mendizábal, quien era muy jovencita y sufrió también un episodio de ACV, o sea, no tiene edad tampoco esto, ¿no? No, si bien es más frecuente en personas mayores de 30 o 40 años, en los menores de 20 años incluso tenemos ACV en niños, que siempre a nosotros nos deja descorazonados. Básicamente en un niño la causa principal es esta que te contaba, que tiene que ver con la alteración de la arteria que se llama aneurisma y da hemorrágicos. A veces los chicos también tienen trombosis o tienen un émbolo, a veces por una fractura o porque tuvo un traumatismo y se movilizó. Por suerte son poco frecuentes en los niños, pero cuando alguien empieza con síntomas neurológicos, trastornos en la motricidad, en el habla, en la comprensión, tengo que pensar que tiene un ACV, llevarlo, le hacemos los estudios y con eso lo podemos diagnosticar y el tratamiento es mucho más adecuado y deja sin secuelas. En el caso de Malena creo que tendría unos 16, 17 años más o menos. Era un adolescente, ¿sí? No había finalizado todavía el colegio secundario. Sí, y digamos que también estas mismas causas que usted mencionaba para lo que es un chico, un niño. Sí, fue lo que pasó. Por suerte son poco frecuentes, digo, porque muchos papás uno se angustia pensando que un hijo puede tener un ACV, uno lo asocia habitualmente con edades más avanzadas. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que contamos, el tema del alcohol, el cigarrillo. Y en la Argentina tenemos una gran cantidad de ACV por la hipertensión, ese enemigo silencioso que la gente no se toma, la presión por lo menos una vez al año cuando hago el control, y el exceso de presión produce accidente cerebrovascular, infartos y también produce desprendimiento de retinas y ceguera. Muy importante tomarse la presión arterial por lo menos una vez al año para saber si los valores son normales. Y disminuir el consumo de sal. Más allá de la sal común que uno le puede agregar a la comida, los productos que ya vienen con mucho sodio. Ese es un problema. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación hizo un convenio con las panaderías para que disminuyan la cantidad de sal en el pan, que los argentinos consumimos pan, y para que disminuya, porque la sal es un conservante muy barato y lo que vos decís, muchos alimentos, incluso los alimentos dulces, tienen sal. En realidad la sal está suficientemente en los alimentos que consumimos. Culturalmente todos le agregamos más sal y eso produce que aumento de la presión arterial y trae graves consecuencias para la salud. Es una buena cosa disminuir o consumir poca sal para bajar a 3 o 4 gramos, que es un sobrecito, una pizquita. Los argentinos de promedio consumimos entre 12 a 16 gramos de sal por día. Uno de los casos también de ACV, que no sé si tomó una dimensión muy grande, sucedió hace muchos años. Sharon Stone sufrió un ACV en etapa de joven, ¿no? A los 20 y pico años, y recuperarse. Ella misma manifestó que se trató de un episodio que no le dejó secuelas, que fue muy leve, pero es otra personalidad del mundo del espectáculo que sufrió, que fue víctima, ¿no?, del ACV. Mira, ahí lo que tiene que ver es los accidentes cerebrovasculares, los llamamos transitorios. A veces un coágulo o un émbolo, que yo acá hice con plastilina para que se pueda ver en este vaso, queda tapado. Después le doy el medicamento, lo puede disolver, o a veces el coágulo se desintegra, se rompe, pasa, y eso lo llamamos accidente cerebrovascular transitorio. O sea, el episodio dura algunos minutos y luego se revierte. De esa manera el vaso sanguíneo puede recibir circulación. Recordemos que el cerebro de Sebastián, de lo único que se alimenta es glucosa, azúcar y oxígeno. Por eso si se tapa una arteria, las neuronas que forman todo el sistema nervioso central
son muy sensibles a los 3, 4, 5 minutos de falta de oxígeno de sangre, empiezan a sufrir y si pasan más de 7, 8 minutos empiezan a morir. Por eso es importante restablecer la circulación y que sepamos todos que el accidente cerebrovascular trombótico es el que ocurre más frecuentemente y si lo llevo antes de las 3 horas lo podemos diagnosticar y lo podemos salvar y restablecer la circulación. Por eso es muy importante este espacio que estamos teniendo acá en Canal 26. No solo que es importante para los televidentes, hay mucha gente que está llamando al canal y tienen algunas preguntas con respecto al ACV. Estamos tratando de preguntarle todo al doctor porque es un tema que preocupa, es un tema que golpea y muy fuerte. Usted recién mencionó, el cerebro se alimenta de oxígeno y de azúcar, ¿no? De lo que es la glucosa. Tal cual. ¿Qué pasa con la gente que reemplaza el azúcar que todos conocemos, ¿no? El azúcar que uno compra en el supermercado, por algún tipo de edulcorante? Mira, el argentino, así como consume sal de más, en general comemos hidratos de carbono o azúcar de más. Reemplazar, o suponete, los que consumimos mate, tomar mate sin azúcar o dejar de agregarle azúcar es muy importante porque así como tenemos más del 50%, datos oficiales del Ministerio de Salud, con obesidad y sobrepeso, el exceso de azúcar produce sobrepeso. Y también tenemos una gran cantidad de personas diabéticas. Si uno disminuye la cantidad de azúcar como la cantidad de sal, es mucho más saludable y es mejor reemplazarla, si te gusta que esté endulzada, con alguna sacarina o algún edulcorante artificial. Sería mejor no ponerle ninguna cosa. Los excesos de azúcar hacen mal para la salud, sobre todo cuando es demasiado. Viste que hay gente que le pone gran cantidad de azúcar o consume muchos hidratos de carbono. Eso lo regula una hormona que está en el páncreas que se llama insulina y cuando no se puede regular. Y te cuento una cosa bastante simple. Hay personas que le baja porque se equivocan de dosis de insulina o no consumen algo y es diabético. Si baja mucha cantidad de el azúcar, se llama hipoglucemia, y un paciente puede entrar en coma. A veces es espectacular llegar a la guardia en coma, nosotros le ponemos un suero con azúcar y se restablece rápidamente. Por eso es importante que todos aquellos que tengan trastorno con la diabetes, con el azúcar, se midan diariamente. Hoy hay aparatitos muy prácticos para poder medir el nivel, que tiene que estar entre 60 y 110. Si sube o baja de eso, trae consecuencias para la salud. Hay un caso que vamos a compartir con todos ustedes que tiene que ver con un chofer de colectivos que le da un ACV. Ahí estamos viendo en el momento en donde se descompone. Esto es gracias a las cámaras de seguridad. Ahí él tiene un síntoma, ¿no? Sí, ahí pierde la conciencia, se cae sobre el volante y alguien... vos sabés que eso a veces en muchas causas de accidentes la gente sufre cuando va manejando o un ACV, pierde el control. La otra vez pasó esto y alguien atropelló a una persona que iba caminando y la mató. Claro. Y también a veces a la gente le pasa eso cuando sufren, por eso los choferes de larga distancia y los choferes profesionales se le hacen controles de salud para verificar su estado cardiovascular y el estado de las arterias y sobre todo el nivel de hipertensión. Por suerte en este caso vimos que sufrió el conductor, pero no generó consecuencias para terceros. Muy bien. Forma parte de lo que sería un apto físico para un trabajo o para un deporte también, ¿no? Eso es muy importante. A veces se subestima cuando la gente ingresa a un trabajo o hace un conductor. Es muy importante para poder armar el tema de cómo regula digamos, todo el cuerpo por la tarea que va a hacer. Son muy importantes los psicofísicos, incluso te digo para los chicos que van al colegio por el tema de la actividad física. Es una cosa que a veces todos subestimamos y queremos zafar, entre comillas, de ese estudio, pero en realidad hace muy bien para saber cómo estamos de salud. Muy bien, doctor. Muchas gracias, No, gracias a vos. Un gran gusto. Este tema de ACV es muy preocupante, nos preocupa, y la semana que viene traeremos otro tema que tiene que ver con lo médico, pero por supuesto fundamental, la prevención. Así que